Hola chicos, bienvenidos a una clase más de física. Hoy vamos a ver el refuerzo de las ondas electromagnéticas, ley de Faraday y el vector de Poynting. El objetivo de esta clase es reforzar los conocimientos de las magnitudes de las ondas electromagnéticas, la ley de Faraday y el vector de Poynting. Para esto necesitamos tener conocimientos previos sobre la inducción de Faraday, que esto ocurre por lo general en bobinas, las cuales tienen muchas vueltas de alambre de cobre, las cuales generan un campo electromagnético. Las bobinas pueden ser rectangulares, cilíndricas y cuadrangulares. Para esto necesitamos las áreas principales del cuadrado, del rectángulo y del círculo. La fórmula de la fuerza electromotriz es igual al número de vueltas por el campo magnético por el área y el coseno del ángulo dividido para el tiempo. Fuerza electromotriz se mide en voltios, el número de vueltas no tiene unidad de medida, campo magnético en Tesla, el área en metros al cuadrado, el ángulo y el tiempo que se mide en segundos. Vamos a resolver un ejercicio. Una bobina con 120 espiras cuadradas de 10 centímetros de lado posee una resistencia de 3 ohmios. Está sometida a un campo magnético de forma perpendicular de 2 Tesla en 2 segundos. Determinar la FEM inducida y la corriente inducida. Los datos. Número de vueltas, 120 vueltas. Campo magnético, 2 Tesla. La longitud, 10 centímetros. Esto tenemos que transformar a metros. Se divide para 100 y te da 0.1 metros. El área que tenemos que calcular, el ángulo y el tiempo que es 2 segundos. Ya, vamos al proceso. Como les dije, primero vamos a sacar el área. El área es igual a longitud al cuadrado porque estamos hablando de una bobina cuadrangular. Ya, reemplazamos los valores 0.1 al cuadrado, les va a dar 0.01 metros al cuadrado. Ya que tenemos el área, podemos ahora sí sacar la fuerza electromotriz. Con la fórmula reemplazamos los valores 120 por 2 Tesla por 0.01 metros al cuadrado por el coseno de 0. Multiplicamos todo lo de arriba, nos da 2.4. Dividimos para 2 segundos y la respuesta nos va a dar 1.2 voltios. La intensidad de corriente. Vamos a utilizar la famosa ley de Ohm, que es intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje lo acabamos de encontrar, 1.2 voltios. La resistencia, 3 ohmios. Reemplazamos valores, hacemos una simple división y la respuesta nos va a dar 0.4 amperios. El campo electromagnético. Llamamos campo electromagnético a la región o espacio en donde se propagan las ondas electromagnéticas, es decir, el conjunto del campo eléctrico y electromagnético. Este tipo de campo tiene propiedades eléctricas y magnéticas. El origen de las ondas electromagnéticas es el movimiento de los electrones a través de un metal conductor. Dichas ondas se propagan a través del espacio a la velocidad de la luz, que equivale a 3 por 10 a la octava metros por segundo. Si hablamos de ondas electromagnéticas, pues hablamos casi de la velocidad de la luz. Magnitudes de las ondas. Tenemos la longitud de onda que se mide en metros, su fórmula velocidad de la luz sobre frecuencia. La frecuencia se mide en hertz, su fórmula velocidad de la luz dividido para la longitud de la onda. El periodo es la inversa de la frecuencia, 1 sobre frecuencia, y su unidad de medida es los segundos. Vamos a un ejercicio. Una onda electromagnética posee una frecuencia de 40 MHz, que es transmitida al vacío y genera un campo eléctrico de 500 Newton Coulomb. Determinar A, la longitud de la onda, B, el periodo y C, la magnitud del campo magnético. Necesitamos los datos. La frecuencia, 40 MHz. Tenemos que transformar a Hz. Lo único que vamos a hacer es aumentar por 10 a la sexta, ya que la unidad de megahertz es por 10 a la sexta la unidad. El campo eléctrico, 500 Newton Coulomb. La velocidad de la luz, 3 por 10 a la octava metros por segundo, que es constante. Mis incógnitas son la longitud de la onda, el periodo y el campo magnético. La longitud de la onda, copiamos la fórmula, reemplazamos los valores de la velocidad y la frecuencia y dividimos. En este caso nos va a dar 7.5 metros. El periodo, copiamos la fórmula, reemplazamos los valores del 1 y la frecuencia
Transformado a Hertz, hacemos la división y nos da 2.5 por 10 a la menos 8 segundos. Y el campo magnético, la fórmula es campo eléctrico sobre velocidad de la luz. Reemplazamos los valores, hacemos la división y nos va a dar 1.667 por 10 a la menos 6 Tesla. Vector de Poynting. El vector de Poynting es un vector cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética y cuya dirección y sentido son los de propagación de la onda electromagnética, representado en una función en la cual multiplicamos el campo eléctrico y el campo magnético. Aquí tenemos la fórmula. S es el vector de Poynting, en su unidad de medida, watts metros al cuadrado. La velocidad de la luz, que equivale a 3 por 10 a la octava metros por segundo. El campo eléctrico puede ser medida en Newton Coulomb o en voltios sobre metros. Y la B, que es el campo magnético, unidad de medida Tesla. El ejercicio. La transmisión de una onda electromagnética que proviene del espacio impacta en la superficie de la Tierra con un campo eléctrico de 200 voltios sobre metros. Determinar el campo magnético y el vector de Poynting. Para esto necesitamos los datos. Campo eléctrico 200 voltios sobre metros. La velocidad de la luz 3 por 10 a la octava metros por segundo. Necesitamos el campo magnético y el vector de Poynting. Vamos a buscar primero el campo magnético al calcular. Copio la fórmula, que en este caso la fórmula es campo magnético es igual al campo eléctrico sobre la velocidad de la luz. Reemplazamos los valores, hacemos la división y nos va a dar 6.667 por 10 a la menos 7 Tesla. Y ya que tenemos el campo magnético, podemos calcular el vector de Poynting, ya que se multiplica la velocidad de la luz por el campo eléctrico por el campo magnético. Y lo dividimos por A4pi. Reemplazamos los valores y como les acabo de decir, multiplicamos todo lo de arriba, 3 por 10 a la octava, por 200 por 6.667 exponente a la menos 7. Y dividimos para 4pi, nos va a dar 3.183.25 watts metros al cuadrado. El genio se hace con un 1% de talento y un 99% de trabajo. Recuerda, por favor, organizarte con tus tareas y enviarlas por la plataforma El SAE. Muchas gracias por su atención.